Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua. Martes 10 de julio de 2008. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión del filósofo griego Sócrates. Solo el conocimiento que llega desde adentro es el verdadero conocimiento. Al dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Es para la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia causa de gran satisfacción el compartir con ustedes nuestra actividad académica. Saludamos a los profesores Yasmín Lopera Pérez y Juan Sebastián Escobar Restrepo, quienes serán nuestros conferencistas en la tarde de hoy. De igual forma, nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados, amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía en la tarde de hoy. Damos inicio a la programación del día de hoy con la presentación de la conferencia Microbiota Intestinal y Salud, a cargo del profesor Juan Sebastián Escobar Restrepo. El profesor es biólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Biología Evolutiva y Ecología y doctor en Evolución, Ecología, Recursos Genéticos y Paleontología de la Universidad Montpellier II, Francia. Postdoctorado en Evolución Molecular del Instituto Nacional de Investigación Agronómica, INRA, Instituto de Ciencias de la Evolución, ICEL, Montpellier, Francia y Universidad de Toronto, Canadá. Buenas tardes para todos, muchas gracias a la escuela por esta muy amable invitación para presentar parte de la investigación que venimos haciendo en Vidal en los últimos años sobre microbiota intestinal y salud. Primero que todo les voy a contar entonces qué es Vidal. Vidal es un centro de investigación científica que nos encargamos de estudiar aspectos relacionados con la nutrición, la salud y el bienestar, y pertenecemos al grupo empresarial Nutresa. ¿Qué hacemos? Generamos conocimiento como cualquier centro de investigación y básicamente nos enfocamos en tres condiciones de salud de alta relevancia para este país y vamos para la región en donde vivimos, que son la obesidad, la salud cardiovascular y la salud gastrointestinal. Para eso tenemos diferentes líneas de investigación, como son microbiota, la que yo dirijo y de las que les voy a mostrar resultados hoy, pero hay otras dos líneas muy importantes de investigación sobre procesos oxidativos y antioxidantes y componentes alimentarios y otras sustancias. Si están interesados en saber más de estas investigaciones, los invito a que visiten la página de Vidal y miren publicaciones en estos temas de interés. Ahora sí vamos entonces a entrar en materia. Creo que esto es pues altamente conocido por la mayoría de los microbiólogos. Vivimos realmente en un mundo dominado por microorganismos. De hecho, a mí me gusta mucho esta frase: la humanidad es simplemente una mota en un mundo masivamente bacteriano y nos tenemos que acostumbrar a esa idea, porque es difícil. Siempre nos hemos creído como el curbito de la evolución y realmente hay diversos organismos que tienen funciones mucho más ricas que nosotros, que van a habitar mucho más diversos que nosotros. Solo para darles una idea, que no sean muy sensibles a este tema, en términos evolutivos, en términos genéticos, somos más cercanos los humanos a una planta de maíz de lo que pueden ser dos bacterias, como puede ser una proteobacteria, como ustedes, E. coli, y un Clostridium, por ejemplo. Eso es bastante impresionante. Las bacterias estaban aquí hace mucho tiempo antes de nosotros. Con esos microorganismos, básicamente bacterias, pero no solamente, hay eucarias también y arqueas, hemos convivido desde hace mucho tiempo y hemos tenido una relación bastante íntima con ellos. Básicamente hemos evolucionado con ellos, es decir, los procesos de especiación en nuestro linaje se han seguido de procesos de especiación en los simbiontes. Ahora, ¿qué hacen esos organismos en nuestro cuerpo? Cumplen una cantidad de funciones metabólicas muy amplias. Tantas como puede ser el hígado. Piensen en un momento en eso. La microbiota intestinal, no solo intestinal, pero básicamente la intestinal, tiene tantas funciones como nuestro hígado. Es decir, en pleno siglo XXI descubrimos un nuevo órgano, si se quiere, tan rico en funciones como puede ser el hígado.
¿Qué hacen esos organismos? Participan en procesos de digestión, de síntesis de vitaminas, procesamiento de xenobióticos y otra grandísima cantidad de funciones. Quiero resaltar, por ejemplo, la maduración del sistema inmune. Esta es una de las funciones principales que cumple la microbiota intestinal: ayudar a nuestro sistema inmune a reconocer lo que es propio de lo que no es propio, y de aquello que no es propio, lo que es realmente peligroso de lo que no es. Y esos organismos se han visto implicados en procesos como la obesidad y la desnutrición, enfermedad cardiovascular y gastrointestinal, que son los temas que nos interesan más en Vidario, pero en lista el orden de otras enfermedades que han estado asociadas con la composición y función de la microbiota intestinal. Ahora bien, digamos que el dogma un poco que planteamos en esto es básicamente así: tenemos una comunidad de microorganismos que se encuentran en estado homeostático, que se encuentran, digamos, en equilibrio con su hospedero, humano en este caso, y pasa algo, una toma, por ejemplo, de antibióticos, un cambio radical en la dieta, un cambio radical en el estilo de vida, digamos, en una fase que llamamos disbiosis. Y esta disbiosis se caracteriza por varias cosas, por ejemplo, el crecimiento de organismos potencialmente patógenos, como pueden ser algunas proteobacterias. Hay reducción de la diversidad alfa, hay menos organismos en general, menos organismos diversos, digamos, diferentes, y hay pérdida de microorganismos benéficos. A eso llamamos disbiosis, un estado contrario a la homeostasis. Muy bien, resulta que, ¿por qué nos interesamos en esto? Porque les decía ahora que la salud cardiovascular y la obesidad, porque son temas que crecen a nivel mundial de una manera alarmante. Este es un mapa más o menos actual de cómo es la obesidad, los niveles de obesidad y de diabetes tipo 2 en el mundo. Y vemos que la región del continente americano es bastante afectada. Países como Estados Unidos o México son realmente alarmantes, pero países como Colombia y otros de Sudamérica, América Latina en general, vienen creciendo a tasas muy importantes. De hecho, en Colombia, algo así como el 30% de las muertes anuales son debidas a enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y eso viene creciendo. Entonces, de ahí el interés de tomar unas aproximaciones novedosas para enfrentar estas problemáticas de salud, como en este caso la microbiota. Entonces, en la tarde de hoy les voy a presentar básicamente un panorama de cómo es la microbiota de los colombianos y cómo esta se asocia con salud. Les voy a dar 3 ejemplos de lo que hemos trabajado recientemente en Vidario sobre obesidad, salud cardiovascular y diabetes tipo 2. Esta diapositiva es muy breve, pero básicamente me sirve como de materiales inéditos. Nosotros estudiamos comunidades microbianas, básicamente bacterias, verán que hay un poco de arqueas, y lo hacemos a través de métodos independientes de cultivo. Entonces hacemos una extracción a partir de heces humanas, de DNA total microbiano, que es el que masivamente se encuentra allí. Luego amplificamos una región particular del gen 16S rRNA y bueno, hemos estado haciendo más cosas con la genómica y eso, que vamos a ver hoy sencillos. Eso es lo que hemos estado haciendo: comparamos con ciertas bases de datos, hacemos agrupación de datos y al final nos pasamos básicamente haciendo análisis bioinformáticos y peleando con un computador, que es lo que nos se pasa haciendo en bioinformática. Bien, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en concreto? Aquí les voy a presentar resultados de 2 tipos de estudio. Uno que llamamos fase 1, donde muestreamos 30 individuos en la ciudad de Medellín, y luego hicimos una fase mucho más grande donde muestreamos ya básicamente 90 individuos por ciudad en las grandes ciudades de Colombia. Entonces estuvimos acá en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto lo hicimos en alianza con la EPS Sura y con la IPS Dinámica. Tomamos entonces personas con peso normal, con peso adecuado, con sobrepeso y con obesidad, mujeres y hombres por las proporciones iguales, estas también en proporciones iguales, y solamente adultos hasta los 62 años. Tomamos muchos datos de salud, los llamamos metadatos. ¿Qué datos adicionales tienen esas personas? ¿Qué es su consumo de medicamentos? ¿Qué antecedentes familiares y personales de salud tienen? Entre otros, la bioquímica sanguínea, la presión arterial, digamos cómo eran sus niveles de adiposidad, datos de dieta que consumen estas personas, cuestionarios, como les decía, por ejemplo, de si fuman o no, consumen medicamentos o no, etc., para enriquecer el análisis de esa microbiota. Muy bien, ¿y qué hallamos?
Básicamente que la microbiota de los colombianos es la microbiota de los seres humanos y básicamente la de los mamíferos, que consiste en dos grandes grupos de bacterias, firmicutes y bacteroidetes, son dos filas muy abundantes de organismos anaerobios estrictos, pues, en la mayoría, y luego una cola de otros organismos menos abundantes. Y después vemos que en términos de géneros hay unos géneros bastante comunes en la microbiota humana, como son la Germancia, Prebotella, Escherichia, en este caso de coli, Fecalibacterium, entre otros. ¿Listo? Entonces ahí no hay como nada muy novedoso. Ahora bien, hay una enorme variabilidad interindividual. Nosotros todos los que estamos sentados acá probablemente tengamos microbiotas muy distintas unos de otros. Estos son los mismos filos agrupados, digamos, cada barra vertical representa un individuo de esta gran cohorte, y lo que vemos es que está organizado a niveles decrecientes por firmicutes. Como ven acá hay una enorme variabilidad. Ahora, esa variabilidad tenemos que tratarla de explicar y ver si existen patrones en ella o no. Y los hay. Cuando comparamos la microbiota de los colombianos, las personas que habitamos en Colombia, con la de otras poblaciones, por ejemplo Japón, Estados Unidos, Europa y Corea del Sur, que hicimos esta comparación en este estudio, que era donde había más datos en aquel entonces, en el estudio del 2014, básicamente lo que les quiero mostrar es que cada punto de estos representa un individuo, y miren cómo hay una agrupación muy fuerte por el origen geográfico de esas personas, de dónde vienen esas personas. Entonces vemos que Colombia, por ejemplo, tiene una microbiota muy distinta a la que encuentra uno en el resto de latitudes, y eso es válido para todos los demás también. Ahora, supongamos que podemos hacer un zoom en Colombia. Esta no es la gráfica anterior, esta es una distinta y solo voy a hacer un zoom en Colombia. Igual es válido que sigue siendo muy distinto en el espacio para todas las poblaciones. Lo que vemos es que hay una gran nube de puntos. ¿Listo? Lo que les decía ahora, una enorme variabilidad interindividual. Entonces yo diría simplemente que dos puntos cercanos tienen microbiotas más parecidas que dos puntos muy lejanos, pero hasta ahí no hay nada novedoso. Veamos qué es lo que es realmente novedoso. Esta nube de puntos la voy a colorear de acuerdo a unos grupos de organismos que tienden a vivir juntos. Háganse de cuenta, la microbiota que todos tenemos, las comunidades microbianas, no son organismos aislados, son organismos que están interactuando, son redes de organismos. Y digamos que nosotros descubrimos que hay en la microbiota de esta población, insisto, población de grandes ciudades de Colombia, personas como nosotros todos, 5 redes diferentes. Y esas redes, la abundancia de esas redes se refleja claramente en este gradiente. Entonces, por ejemplo, voy a ilustrar con el caso acá arriba a la izquierda, Prebotella. Ustedes ven que hay una zona, digamos, caliente, una zona donde hay individuos que tienen mucha riqueza en esta, tienen una alta abundancia en esta red, y en cambio todos los que viven en este lado del mapa pues tienen una riqueza menor en ese grupo. Pero por ejemplo, las personas que viven por acá tienen una alta riqueza en otro grupo que llamamos lacnospirasa, un grupo de coabundancia o CAR. ¿Listo? Entonces lo que ven acá es que la distribución de esas 5 redes no es totalmente azarosa, sino que tienden a ocupar puntos concretos en este mapa. Es la misma figura coloreada de acuerdo a la abundancia de esas redes de organismos. Eso es interesante per se, digamos, mostrar que hay unas redes diferentes en esa microbiota puede ser interesante. Ahora, veamos cómo eso se puede asociar con salud. Lo que les voy a ilustrar ahora es cómo 2 de estas redes, las rojas acá, que llamamos grupo de coabundancia lacnospirasa y grupo de coabundancia patógeno, tienden a asociarse negativamente con salud, y por el contrario, otros 2 grupos, que los llamamos Akkermansia bacteroideales y Ruminococcacea, tienden a agruparse o a asociarse con aspectos positivos de salud. Hay un quinto, que es este Prebotella, que no es ni fu ni fa, entonces no voy a entrar mucho en detalles en este. Muy bien, veamos primero que todo. Les dije que les voy a ilustrar esto con obesidad, salud cardiovascular, con diabetes tipo 2. En cuanto a la obesidad, entonces la obesidad típicamente se mide con el índice de masa corporal, es saber cuánta masa tiene una persona para su estatura, si tiene mucha o poca. Si tiene mucha es una persona que tiende a ser obesa, y eso tiene unos puntos de cortes establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Cuando es inferior a 25, estas personas tienen un peso adecuado. Cuando está entre 25 y 30 hay un sobrepeso, y más de 30 hay una obesidad, y hay diferentes niveles de obesidad. Podría haber inferior a este punto, 18.5, y son personas, digamos, que tienen peso bajo, pero nosotros no incluimos a estas personas. Lo que vemos acá es un primer signo de la disbiosis intestinal, y es que la riqueza de especies va disminuyendo a medida que las personas engordan. Las personas, en la medida que van ganando masa adiposa, masa corporal,
pierden algo en su microbiota deja de ser tan rica en organismos. No solo eso, empieza a enriquecerse en cierto tipo de organismos, o sea, va perdiendo en general diversidad, pero empieza a ganar en organismos que no son muy benéficos. Como ven acá, va aumentando en los dos grupos que les dije, que son negativos, Lactospirasa y Patobionta, mientras que va disminuyendo o va perdiendo organismos que son más benéficos. ¿Listo? Entonces pierden diversidad general y se enriquecen en organismos que no son muy benéficos. Ahora bien, las personas no solo pueden ser obesas o no, las personas, hay un proceso un poco más complejo. Y de hecho lo que es más importante no es tanto que sea una persona obesa o tenga un peso adecuado, sino cuál es su riesgo de salud. Existen personas obesas, como mostramos nosotros en este estudio, que son saludables. Saludables en términos de ¿qué? De su perfil lipídico, de la presión arterial, del perfil, digamos, de la glucosa, si simplemente tienen una glucosa normal, etc. La inflamación y no toman medicamentos, por ejemplo. Entonces una persona puede ser obesa y ser totalmente saludable. No es la mayoría de personas obesas tienden a ser cardiometabólicamente no saludables, pero al otro lado del espectro, las personas normales, pues digamos, de peso adecuado, se llama normopeso, las personas normopeso no todas son saludables, existe una proporción no despreciable, más o menos la tercera parte de ellas en nuestro estudio, que tienen un riesgo cardiovascular. Entonces, ni ser gordo necesariamente implica un alto riesgo para enfermedad, tiende a asociarse, ni ser flaco implica no tener ningún riesgo. Hay una probabilidad nada despreciable de tener un alto riesgo cardiovascular. Y cuando hacemos este análisis, lo que vemos es que la microbiota sigue esos patrones. Vuelve y se muestra esto, se pierde diversidad, pero se pierde más. Entonces, las personas que son no saludables, perdón, las personas saludables, la línea gris encima, tienen más riqueza de especies, tienen más diversidad en su microbiota que las que no son saludables. O sea, lo que estamos mostrando es que las personas que tienen un riesgo cardiovascular elevado, ya de por sí, aun siendo flacas, tienen menor diversidad. Y volvemos al cuento de los grupos de coabundancia, de esas redes. Bueno, pero entonces voy antes a un detalle. Acá lo que vemos es que estas personas más obesas pierden diversidad, pero también la pierden no solo por el índice de masa corporal, es decir, una persona que ya de por sí tenga altos niveles por ejemplo, la circunferencia de cintura, entonces tienden a perder diversidad las personas más barrigonas, las personas que tienen más triglicéridos, más niveles de insulina y por lo tanto tienen digamos, mayor riesgo de diabetes tipo 2, etc. Eso lo vemos con muchos parámetros de la bioquímica sanguínea, con muchos parámetros de la adiposidad y de la presión arterial. Entonces digamos que ahí vemos que la falta o la pérdida de la salud, el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular se asocia con cambios en esa microbiota. Y nuevamente, estas personas no saludables, acá la gráfica es un poco más complicada, pero básicamente les cuento la historia, tienden a tener más organismos patógenos potenciales en su microbiota, que les pueden hacer daño, y menor de estos dos grupos. Ahí puede haber unas pequeñas diferencias en los valores P, pero básicamente el mensaje es, las personas obesas pierden diversidad y si son enfermas, de mayor riesgo cardiovascular, pierden aún más y se enriquecen en organismos que son potencialmente patógenos. Un último ejemplo un poco diferente es con la diabetes tipo 2. Con la diabetes tipo 2 les contaría más o menos la misma historia en términos de los grupos de coabundancia. Entonces acá hay un estudio un poquito diferente. De esa cohorte de 441 individuos colombianos extrajimos las personas que tenían diabetes tipo 2. 28 personas tenían diabetes tipo 2. 14 de ellas consumen un medicamento de control que se llama metformina y 14 no consumían metformina. Y a cada uno de estos casos, digamos, cada una de estas personas, pacientes, lo que hicimos fue controlarla con 3 personas que fueran muy parecidas, pero que no fueran diabéticas. ¿Parecidas en términos de qué? En términos de sexo. Si era una mujer diabética, pues tomábamos 3 mujeres no diabéticas, pero además, si esta era una persona, así cualquier cosa, una diabética obesa, acá tomábamos 3 no diabéticas, mujeres obesas, y además con unos rangos de edad comparables. Si esta tenía 30 años, esta no podía tener menos de 25 ni más de 35, creo que era el rango de edad que permitimos. Y entonces comparamos la microbiota de estas personas contra la de estas personas. Les voy a mostrar por qué es importante lo de metformina, si no sería un simple análisis de 28 contra los 84. No voy a entrar en detalles en esta tabla complicada, simplemente para mostrarles que estos grupos solo tenían diferencias en términos de la bioquímica sanguínea relacionados con el metabolismo de la glucosa.
nada con la antropometría, nada con otros parámetros clínicos, miren esta dietética. Esas personas solo eran diabéticas versus no diabéticas. Y consumo de metformina, por supuesto. Esto quizás para ustedes o muchos de ustedes sea ajeno, pero es porque había un debate entre si las personas diabéticas tenían una microbiota muy distinta a la de personas sanas. Y la respuesta es quizás un poquito, no muy distintas, un poquito diferente. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace que sean diferentes? Es el consumo de medicamentos, es el consumo de metformina el que hace que sean más distintos. Si ustedes ven acá las 14 personas que consumían metformina, básicamente es una 9 puntos que se la traga a 9 puntos de personas no diabéticas. Pero la metformina sí tenía unos efectos, digamos, en cambiar la composición de esa microbiota intestinal. ¿Y qué cambia? Les voy a pedir que se concentren solo acá, en el gráfico CIH. Lo que vemos es que se enriquece en una serie de organismos potencialmente benéficos en este caso. La metformina tendría un efecto benéfico más allá de simplemente controlar los niveles de glucosa en sangre. Y serían unos organismos, y tenemos además otro grupo de organismos como Akkermansia mucinífera que están en íntimo contacto con la pared intestinal, que digamos hacen que esa barrera intestinal sea mucho más estrecha, más impermeable, y eso es benéfico para el estómago. Si yo hiciera un resumen para que ustedes se lleven para su casa hoy, ¿qué es lo que es diferente en la microbiota de los colombianos? Que las personas que tienen obesidad, salud cardiovascular afectada e incluso diabetes tipo 2 tienen un enriquecimiento en organismos que son patógenos potenciales o incluso unos organismos que pueden afectar a ese hospedero como el grupo de la Leptospirasa. Y esas personas, por ejemplo, yo les comparo uno a uno, simplemente el cambio de su microbiota tiene 12 kilos de más para una persona como yo, que mide 1,80. Eso es más o menos, eso varía entre personas, pero digamos que si fuera yo, cambiar esta microbiota roja por estas verdes, lo que haría es que yo pierda 12 kilos o gane 12 kilos. Que pase de una talla de pantalón talla M a XXL, o que tenga una presión arterial normal y me vuelva un hipertenso estado 1, una persona que probablemente ya va a ir a control con medicamentos, tengo un alto riesgo cardiovascular, disbiosis intestinal, entre otras cosas. Estas personas sufren de diarreas más recurrentes que estas personas y probablemente mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, etcétera, en comparación con estas personas. Piensen en eso por un segundo, solamente un estudio asociativo, esto habría que confirmarlo con más estudios, pero lo que se demuestra es que hay una fuerte asociación entre la salud del hospedero y cómo es su microbiota intestinal. Entonces, yo quiero sacar unas cuantas conclusiones, y es que el análisis de la microbiota ha revolucionado la manera como entendemos la salud, la enfermedad, y para ustedes microbiólogos eso es extremadamente importante, porque ya no es como que los organismos que viven transitoriamente en nuestro intestino, no, la salud pasa realmente por lo que está ocurriendo en nuestro intestino. Que la microbiota intestinal de los colombianos es diferente a la de otras poblaciones, y eso es cierto. Si yo estuviera hoy en Estados Unidos diciendo que la microbiota de los norteamericanos es diferente a la de otras poblaciones, sí, es cierto. Hay un estudio, hay unos patrones geográficos muy marcados, y estamos en el mundo tratando de entender qué es lo que más jalona esos patrones. Nuestra microbiota, lo que es muy interesante es que somos capaces de describirla en términos de unos conjuntos de organismos que llamamos grupos de coabundancia, y que estos grupos de coabundancia se asocian de una manera muy particular con eventos de salud, como son la obesidad, la salud cardiovascular y la diabetes tipo 2. En el equipo tenemos más publicaciones, los invito de verdad a visitar la página de Vidari porque hay unas publicaciones técnicas. Yo sé que mucha gente, no sé en este auditorio, pero me ha pasado varias veces en la universidad, que se acercan porque esto se vuelve un tema de moda y muchas personas quieren acercarse a hacer este tipo de estudios, y resulta que hay una serie de pasitos que hay que entender bien antes de lanzarse en estudios de estos que parecen digamos relativamente sencillos, ya cada vez son menos costosos. Y termino simplemente agradeciendo a muchas personas que participaron en este estudio. Yo solo soy como la cabeza medio visible de esto, pero sobre todo a los participantes que hicieron un gran esfuerzo, a los estudiantes y a los colegas con los que hemos trabajado, y muchas gracias a ustedes por su atención, y quedo abierto a alguna pregunta. Agradecemos al profesor Juan Sebastián Escobar Restrepo por su presentación. Tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas al profesor. Desde
Bueno, pregunten lo que quieran, de verdad que yo sé que esto genera... Quedé con una duda. Lo que estabas diciendo con respecto a las personas que consumían metformina, ¿era que eran benéficas o no con respecto a los microorganismos para estas personas? Estoy como con la duda. Sí lo es, parece serlo. Hay un poquito de debate todavía al respecto, pero lo importante de la metformina es que fue uno de esos medicamentos que cuando se lanzó al mundo, es un medicamento bastante antiguo, digamos, todavía era la época en la que uno podía descubrir medicamentos y no saber muy bien cómo funcionaba. La metformina fue uno de esos casos. No sabía muy bien cómo era su mecanismo de acción y apenas parece que estamos entendiendo que la metformina tiene unos efectos más o menos indirectos sobre el paciente y es a través de cambios en la microbiota. Entonces, lo que parece ser un modulador benéfico de esa microbiota. Quería preguntar si se tienen estudios de acá de la región o de Colombia en general acerca de biomarcadores. Distinto, digamos, porque es que hacer análisis de estos genéticos o secuenciación pues, de 16S puede ser relativamente pues, costoso, digamos, pensando en salud pública. Entonces, en ese sentido, existen algunos estudios orientados, digamos, a identificar biomarcadores que permitan evaluar la microbiota intestinal de manera más rápida y sencilla y, digamos que, llevándolo a un ámbito de la salud pública, es decir, que los médicos puedan hacer, digamos, a información donde se le puedan advertir, digamos, a los pacientes, vean, y las microbiotas. Digamos que es un poquito complejo y el mundo entero está buscando esos biomarcadores. Por ahora te puedo decir, los biomarcadores, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es fácil hacerle todo un perfil de estos a una población general. No obstante, creo que hacia allá deberíamos ir moviendo lentamente las cosas, no a buscar todo el secuenciamiento del genoma de estos individuos, sino a una serie de biomarcadores, y ya en este caso de organismos concretos, ya no sería medir HDL en sangre. Probablemente no vaya a ser en este momento tan fácil, pero yo creo que podríamos rastrear, por ejemplo, en la población colombiana, esos conjuntos de organismos, porque puede que tú tengas uno de esos conjuntos de organismos rojos, pero tú estás sano. Pero digamos que lo que pasa es un poco cuando yo tengo la HDL bajita en sangre, tu riesgo está aumentando, vamos a tratar de hacer algo para que eso mejore, pedirle a tu médico. De alguna manera es acercar también a los profesionales de la salud a esto, que no se vuelva una cosa tan misteriosa, y buscar que, listo, podemos acercarnos a esos organismos mientras se descubren unos verdaderos biomarcadores sencillos, clínicos, y estás moviendo las cosas hacia allá, estás enriquecido de organismos potencialmente patógenos. Bueno, ¿será que hay alguna posibilidad de yo disminuir un poco eso y aumentar los grupos verdes? Digamos que hacia allá está moviéndose el mundo, pero estoy de acuerdo contigo, está muy temprano y todavía no estamos allá en esos marcadores. A nivel poblacional, los análisis todavía son más limitados. Gracias. Tengo una pregunta. Vos hablas de que cuando están, pues, digamos, los cambios en el peso de una persona que, digamos, aumenta su peso y que empieza como a producir pues, la microbiota que ya tiende a ser patógena, pero hablabas de que era difícil como recuperarla, digamos que en el caso de que la persona vuelva a un peso ideal, o sea, ¿por qué sería difícil o si habría métodos como para recuperar la microbiota buena, pues, por así decirlo? Igual, en eso estamos trabajando en el mundo, pero sí habría más o menos, o sea, las personas, yo digamos que hice las cosas acá un poco sencillas, probablemente todos nosotros tengamos de esos 5 redes de organismos, los tengamos todos. Eso funciona un poco como un ecualizador de un equipo de sonido, solo que en algunas personas eso está muy alto y de pronto es ahí donde hay que empezar a realmente prestarle atención a esas personas y decir pilas que está aumentando mucho. Ahora, ¿cómo hacer para yo barrer esa microbiota, por ejemplo? Yo te podría dar ideas, pero digamos que tocaría experimentar. ¿No? Por ejemplo, un cóctel de antibióticos específico que te disminuya esos y trate de aumentar los otros con otro tipo de moléculas, qué sé yo, metformina o cualquier otra cosa. Y digamos que eso es lo que el mundo está tratando. ¿Cómo vamos a hacer para modular la microbiota de una manera muy específica, muy diseñada para cada paciente? Entonces basado, digamos, como en más algo medicinal, digámoslo así, que natural, por así decirlo, la alimentación. No, podría ser cualquiera. Yo te aseguro que cualquiera va a venir con esto y va a ser benéfico.
Porque te voy a dar un caso de un estudio en ratones que es más farmacológico, un estudio en ratones que mostró que hay un ratón, pues, un estudio en ratones donde son susceptibles a cáncer de colon. Esta es otra enfermedad que está muy directamente relacionada con la microbiota intestinal, y lo que hicieron fue dar un cóctel muy específico de antibióticos para disminuir solamente unas bacterias específicas que se han visto un poco como responsables o muy asociadas con el cáncer de colon. Pero si tú me dices, no, pero no tiene que ser un tratamiento farmacológico, puede ser alguna dieta, pero bienvenido. O sea, yo creo que cualquier cosa que nos pueda modular y en la dirección esperada esa microbiota, el mundo la va a abrazar de manera importante. Muchas gracias. Tendremos un espacio, un break de 15 minutos. Vemos entonces nuevamente, faltando 5 minutos para las 6. Muchas gracias. Para la segunda parte de nuestro evento contaremos con la conferencia Alimentos Funcionales y Nuevas Declaraciones de Salud, a cargo de la profesora Yasmín Lopera Pérez. La profesora es ingeniera química y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria de la Universidad de Oviedo en España. Buenas noches a todos. Antes de empezar con esta conferencia de alimentos funcionales, me gustaría saber quiénes de ustedes trabajan en la industria de alimentos actualmente. ¿Y quiénes de ustedes están implicados en el desarrollo de nuevos alimentos? Los demás están en el área de control de calidad. Bueno, esta charla quise enfocarla un poco a que entendamos qué son alimentos funcionales. Realmente quería llamarla alimentos funcionales mito, realidad, pero de pronto queda muy fuerte el título, porque en la actualidad estamos inundados de demasiada falsa publicidad en torno a los alimentos, nuevos alimentos funcionales, antioxidantes y mucho más aún en cuanto a las declaraciones de salud en la etiqueta de alimentos, lo que llamamos en la actualidad falsos claims o declaraciones de salud. Lo primero que hay que saber de los alimentos funcionales es su historia. ¿Sí? La historia de los alimentos funcionales es antiquísima. ¿Sí? Data de los años 100 a.C. O sea que estamos hablando de milenios, siglos, décadas de alimentos funcionales y de su desarrollo. ¿Cómo comienza la historia de los alimentos funcionales? En Japón, el sistema de salud funciona o funcionaba en su momento igual que en nuestros países. ¿Sí? El sistema de salud subvenciona las enfermedades degenerativas y todas las enfermedades de la población, principalmente el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes, ¿sí? Todas las enfermedades que se van ganando por lo general con la edad, no todas pues congénitas desde un inicio. En su momento el sistema de salud japonés se vio colapsado porque la población envejecía, ¿sí? Y habían más personas que dependían del Estado en cuanto a medicamentos y a su control de la enfermedad. Y básicamente esto pasa en nuestros países en la actualidad, ¿sí? A hoy los sistemas de salud colapsan porque tienen que tener la carga de todas las personas que están subvencionadas al sistema de salud y tienen medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes. Ahora quiero saber quién de ustedes tiene un caso cercano en su familia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, obesidad o síndrome metabólico. ¿Quién de ustedes tiene un caso cercano en su familia? Yo. ¿Sí? Si vemos es el 70-80% del auditorio. ¿Por qué? Porque hoy en Colombia todas las enfermedades derivadas del síndrome metabólico son el 50% de la población. El 50% de nuestra población en este momento es enferma, ¿sí? Empezando por sobrepeso, enfermedades de síndrome metabólico, hipertensión, diabetes y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno japonés en su momento? Lo que hizo fue cambiar el chip un poco y empezar a pensar en alimentos que proporcionaran algún beneficio para la salud para poder mitigar el impacto en la población que iba a envejecer. ¿Sí?
Pero es un pensamiento de 200 años, de 300 años. Ellos sabían que no podían hacer ya nada en la población de 70 años, de 65 años, enferma y con múltiples trastornos alimenticios. Entonces empezaron a trabajar en ¿qué? En población infantil, ¿sí? A cambiar, digamos, la alimentación desde la población infantil para mejorar esas condiciones en la población futura y así, en un periodo de tiempo determinado, poder bajar la carga al sistema de salud japonés. Y hoy en día es una de las poblaciones más sanas en el mundo, ¿sí? Entonces es una historia, como les digo, de décadas, de años de trabajar en alimentos funcionales. Y ahí viene el tema de alimentos funcionales. Yo sé que ustedes también han escuchado una frase muy trillada en la industria de alimentos, que es de Hipócrates, que dice que el alimento sea tu medicina, ¿sí? Hoy más que nunca estamos viviendo esa filosofía del alimento como medicina y es la base, el paradigma de los alimentos funcionales. Básicamente este sistema japonés, el sistema japonés del que les mencioné era considerado el sistema Kosho. En la actualidad todavía se llama Kosho, alimentos desarrollados específicamente para uso en salud. Bueno, estas tendencias han sido tendencias de fondo en la industria, ¿sí? La alimentación ha sido una tendencia duradera, ¿sí? Y permeable a todo lo demás que transversalmente la toca. Y el perfil de consumo de los alimentos ha ido cambiando a medida que también ha aumentado ese síndrome de enfermedad del que les hablaba. Entonces, en los años 60, la elección de los alimentos era una elección abundante, había una sobrealimentación, ¿sí? Alimentos muy proteicos que dieran energía, ¿sí? Que proporcionaran esa carga energética que requería una persona para desarrollar las tareas de la vida diaria, que no había automatización, ¿sí? Que todo lo debía hacer el ser humano. En los 80, una alimentación con indulgencia, la comida chatarra. En el año 2000, una dieta balanceada, empieza el auge de la comida saludable y al 2020 vamos a llegar con alimentación personalizada y nutrigenómica. Esta charla de alimentos funcionales hace 10 años que la doy, yo soy diplomada en alimentos funcionales y hace 10 años todavía uno veía tan lejos hablar de nutrigenómica y ya estamos en la nutrigenómica, ya en la actualidad, sí, ya en la alimentación personalizada. Entonces esto es un ámbito bastante cambiante. La evolución de la nutrición ha tenido que evolucionar con la evolución de los alimentos, principalmente porque tenemos que entender cómo actúan los alimentos realmente. En el ayer pensábamos en la dieta general, ¿sí? Donde se identificaban y se documentaban los hábitos de alimentación. En el hoy, estamos en el hoy de los alimentos funcionales, todo lo que tiene que ver con el perfil bioanalítico de la persona, las declaraciones de salud en etiqueta. Estamos yendo hacia la nutrición personalizada, nutrición molecular, biomarcadores, de análisis personales, dietistas por internet que hoy te pueden dar una receta para una dieta balanceada. Y vamos caminando hacia la nutrigenómica, pensando en tener bases de datos de ADN, los nutrientes, epidemiología molecular, alimentos biotecnológicos y alimentación como prevención primaria, complejos alimentarios y suplementos dietarios. Cuando hablamos de alimentación como prevención primaria, ¿verdad? Volvemos nuevamente a lo que les hablaba al inicio, ¿sí? Los alimentos funcionales no están diseñados para el tratamiento de las enfermedades. Los alimentos funcionales están diseñados para la prevención de la enfermedad. Y eso es muy importante a la luz de los consumidores, porque tenemos un mercado de alimentos funcionales que tiene una falsa publicidad muy marcada, ¿sí? Donde se denotan propiedades de salud, ¿sí? O de tratamiento de enfermedad. Y es muy importante que siempre tengamos la claridad de que los alimentos funcionales no son medicamentos por sí mismos, son diseñados para el tratamiento preventivo. Algo muy importante para entender la connotación de los alimentos funcionales es entender qué son alimentos funcionales y qué son nutracéuticos, ¿sí? Porque es una terminología utilizada indistintamente. Hay quienes hablan de nutracéutica,
hay quienes hablan de alimentos funcionales y es importante distinguir en qué punto se conecta. Entonces, un alimento funcional, tanto natural como formulado, que es consumido en condiciones habituales y que ha demostrado, además de su función nutritiva básica, un efecto mesurable sobre la salud. Cuando hablamos de un efecto mesurable, es de algo que podemos cuantificar realmente con respecto a la salud, un beneficio que podemos realmente medir con respecto a la salud. Dicho efecto puede consistir en la reducción del riesgo de enfermedad, una mejora de las funciones fisiológicas o el mayor bienestar. Si ustedes se van a las resoluciones de declaración de salud del INVIMA en Colombia del año 2012, van a encontrar que si usted quiere sacar un alimento que sea funcional, usted tiene que demostrar estas tres cosas: que hay una reducción del riesgo de la enfermedad, que hay una mejora de las funciones fisiológicas y que ayuda a alcanzar mayor bienestar, pero lo tiene que demostrar en población colombiana, ¿sí? Entonces, a hoy, cualquier alimento, ¿sí? Óigase, cualquier alimento, suplemento dietario, que en su etiqueta promueva una propiedad de salud, debe probar esto en población colombiana. ¿Qué nos ha pasado? Estamos en el mercado permeados de productos importados que tienen declaraciones de salud. Como lo decía Juana ahorita en la charla anterior, si analizamos las poblaciones, la población estadounidense es diferente a la población colombiana, ¿sí? Entonces, que un alimento que viene probado en población americana alegue una propiedad de salud en su etiqueta, no quiere decir que eso es reproducible en Colombia, porque todo nuestro sistema es totalmente distinto, tanto desde la metabolómica, desde la microbiota, en general, ¿sí? Tenemos unas diferencias grandísimas. Y no les puedo hablar de antioxidantes porque puedo hablar hasta el otro año de antioxidantes, pero una de las, digamos, de las diferencias grandes que hay entre las poblaciones es el nivel de estrés oxidativo. Colombia está ubicado en el trópico, nosotros recibimos radiación UV todo el año, 365 días del año. Por lo tanto, somos personas que tenemos niveles de estrés oxidativo mucho más altos que poblaciones europeas, por ejemplo. Al tener niveles de estrés oxidativo más altos, no tenemos una carga endógena de antioxidantes, de enzimas antioxidantes que sean capaces de regular ese estrés oxidativo. Y al no tener esa capacidad de forma endógena, ¿qué tenemos que hacer? Suplementarnos más para poder alcanzar un equilibrio con respecto al estrés oxidativo. Entonces, nada más esa diferencia en estrés oxidativo hace que un producto, un alimento funcional antioxidante que ha sido súper demostrado en población holandesa, belga, francesa, donde quiera que lo prueben, no va a tener ese mismo efecto en población colombiana. Esa es la primera diferencia para entender los alimentos funcionales. Si nos vamos a alimentos para diabéticos, tal cual. Si nos vamos a alimentos para medicamentos, suplementos dietarios para perder peso, es igual, ¿sí? Tenemos un esquema metabolómico totalmente distinto a las diferentes poblaciones en el mundo. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta eso en cuanto a las declaraciones de alimentos en etiqueta, que estas propiedades se hayan verificado. Y un nutracéutico es aquel suplemento dietético que proporciona de una forma concentrada un agente bioactivo de un alimento utilizado para aumentar la salud en dosis que exceden ampliamente los valores naturales del alimento. Hagamos énfasis en proporciona de forma concentrada y un agente bioactivo, ¿sí? En este orden de ideas, los alimentos funcionales están contenidos dentro del grupo de los nutracéuticos. Entonces, cuando hablamos de nutracéuticos, sabemos que están divididos en dos grandes grupos: los suplementos dietarios y los alimentos funcionales, ¿sí? Los suplementos dietarios, entre ellos tenemos premezclas de vitaminas y minerales, complejos herbales, ¿sí? Extractos ayurvédicos, extractos de agares, extractos de plantas, suplementos proteínicos, polvos de proteínas, prebióticos y otros. Eso en la familia de suplementos dietarios. Aplica para normativa colombiana, aplica para normativa europea y americana. Es la clasificación en cualquier punto. Tú quieres desarrollar un prebiótico para una función determinada, debes registrarlo en el INVIMA como suplemento dietario. Tú quieres desarrollar un alimento funcional, tipo una bebida energizante, un probiótico fortificado, por ejemplo, ¿sí? Un alimento modificado, una barra proteínica, además, estás en el grupo de los alimentos funcionales. Más allá de esto, sí, los clasificas en el INVIMA en cualquiera de estas dos categorías, tendrás que llegar a unas pruebas determinadas
para verificar pues, que el alimento sí es funcional, y dos, si el alimento sí es un suplemento dietario, por ejemplo. ¿Sí? Hoy la normativa en Colombia es un poco compleja, entonces en el desarrollo de alimentos funcionales la gran mayoría de industrias se van por categorizarlos como alimentos funcionales, ¿sí? Aun cuando puedan ser un suplemento dietario o tengan propiedades como suplementos dietarios, pero más que todo es por la complejidad de la normativa. Porque este mercado de los alimentos funcionales es relevante, ¿sí? Porque estamos hablando de un mercado de 263 billones de dólares. Ahorita les mencionaba que yo he dado esta conferencia desde hace 10 años. Hace 10 años el mercado de los alimentos funcionales era de 40 billones de dólares, ¿sí? Entonces es un mercado exponencial. La industria de alimentos crece de forma exponencial, ¿sí? Si hoy una persona estudiase su perfil profesional, podría definir claramente trabajar en la industria de alimentos porque es inagotable, ¿sí? Nunca va a parar. Todos vamos a seguir alimentándonos, la industria va a seguir demandando nuevos productos, va a evolucionar la alimentación, ¿sí? Es algo que no va a parar. Y los mercados que más se han desarrollado en alimentos funcionales, pues principalmente Unión Europea, Asia y Estados Unidos. Si vemos, Japón solamente es el 14% de esa industria. Pero como les decía ahorita, y por eso les mencioné la historia, hay una historia detrás de que sean ese 14%. Llevan muchos años construyendo ese futuro. Los alimentos funcionales, digamos que su paradigma ha cambiado mucho en los últimos 50 años, ¿sí? Durante los 50 años de Segunda Guerra Mundial, el énfasis estuvo puesto en las proteínas, ¿sí? Un alimento importante por su calidad proteínica. Luego, en los años 70, se jerarquizó mucho la importancia del total de energía aportado por la alimentación diaria. En los años 80 se empiezan a valorar los micronutrientes y en los 90 aparece el concepto de calidad nutricional de las dietas. O sea que estamos hablando de la última década, las últimas 2 décadas en las que nos hemos centralizado en la calidad nutricional de los alimentos. Realmente es algo bastante reciente para una industria como lo es la industria de alimentos. Más allá de todas las necesidades de la industria de desarrollar alimentos con propiedades funcionales, está, como les digo, la creciente preocupación por una población que envejece, ¿sí? Para el año 2050 se ha pensado, por ejemplo, en la Unión Europea, que el 11, aproximadamente el 12% va a ser población mayor de 80 años. Es una población bastante alta. ¿Por qué es bastante alta? Y cuando uno piensa en cuál es el problema de que la población envejezca en una sociedad o en un país, ¿cuál realmente es el problema? Y miremoslo en nuestro sistema, que en un país subdesarrollado como el nuestro, o en desarrollo, para no darle muy duro, para el 2050 habrán 4 personas que trabajen por cada jubilado. O sea, es una cantidad muy pequeña de población activa respecto a población inactiva, de 4 a 1, ¿sí? Quiere decir que nuestros impuestos, ¿sí? La carga del país en impuestos y demás para atender esa población jubilada es exorbitante, ¿sí? Entonces, digamos que la preocupación en el envejecimiento de la población está básicamente ahí, porque no hay ningún sistema social, por más desarrollado que sea el país, podemos ver en países desarrollados, que pueda cargar con esa responsabilidad, ¿sí? Realmente ese es el asunto que nos compete cuando hablamos de desarrollo de nuevos alimentos funcionales, de pensar en alimentos para la salud. Los alimentos funcionales, pues hay 4 categorías grandes en las cuales uno puede distinguir los alimentos funcionales. Productos fortificados, son alimentos suplementados en forma significativa en su contenido natural de nutrientes esenciales. Por ejemplo, un alimento que tiene hierro, naturalmente tiene hierro, y se le adiciona más cantidad de hierro, queda fortificado en ese micronutriente, ¿sí? Un alimento que tiene cualquier otro mineral, ¿sí? Naturalmente, y se le suplementa mayor cantidad. Esa es la definición clara de un alimento fortificado. Los alimentos enriquecidos, ¿sí? Que son aquellos a los que se les han adicionado nutrientes esenciales. La diferencia es que no están encontrados normalmente en dicho alimento. Es decir,
un alimento que no tiene vitamina C, pero le adicionas vitamina C para hacerlo funcionar. Son alimentos enriquecidos. Productos adulterados, sí, son alimentos de los cuales un componente perjudicial ha sido removido o reducido o sustituido con otra sustancia. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los quesos, que es el más, yo creo que es de los más cercanos a nosotros. Cada uno de ustedes cuando va a un supermercado yo creo que encuentra en la categoría de productos lácteos una gran mayoría de quesos que dicen reducido en grasas trans, o cero grasa o reducido en sodio, ¿sí? Son productos que han sido alterados realmente en su composición fundamental. Y los productos mejorados, entonces son aquellos alimentos en los cuales uno de los componentes ha sido naturalmente mejorado mediante condiciones especiales de crecimiento, manipulación genética o de otras formas. Por ejemplo, los huevos con mayor contenido de ácidos grasos omega 3, ¿sí? Básicamente son huevos que provienen de animales que han sido suplementados con una alta dosis de antioxidantes lipofílicos, ¿sí? Para desarrollar ¿qué? Principalmente ácidos grasos como el omega 3 y que sea más notoria su cantidad en el alimento. Básicamente esa es una forma de categorizar los alimentos funcionales. Otra forma de distinguir los alimentos funcionales es una clasificación en 3 categorías que hacen los japoneses. Alimentos a base de ingredientes naturales, ¿sí? De esos tenemos muchísimos nosotros en el mercado, ¿sí? Todos los alimentos a través de desarrollados a partir de berries, desarrollados a partir de extractos vegetales, con extractos de moringa, con extractos de té, ¿sí? Alimentos que deben consumirse como parte de la dieta diaria, alimentos que al consumirse cumplen un papel específico en las funciones del cuerpo humano. Otra clasificación que puede estar dada por las diferentes áreas funcionales en las cuales pueden mostrarse efectos relevantes. Por ejemplo, patología cardiovascular relacionada con la dieta, salud ósea y osteoporosis, rendimiento, forma física y trabajo muscular, regulación del peso corporal, sensibilidad a la insulina y diabetes, cáncer relacionado con la dieta, estado mental y salud gastrointestinal y estado inmunitario. Si ustedes ven el campo de acción de la alimentación funcional es bastante amplio. Entonces, cuando hablamos de alimentos funcionales no solo hablamos de antioxidantes, no solamente hablamos de prebióticos, no solamente hablamos de probióticos, no solamente estamos hablando del desarrollo de alimentos energéticos o alimentos libres de grasa o de alimentos transformados. Tenemos un amplio campo de acción para pensar en nuevos alimentos que estén relacionados con estas patologías. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Sí? Hemos hablado un poco de la historia, de qué ha hecho la industria en estos últimos años, de las tendencias que hay en alimentación funcional, por qué se desarrollan alimentos funcionales, por qué es necesario desarrollar alimentos funcionales, pero realmente lo importante es el contexto actual. Hoy Colombia, por ejemplo, estamos a menos de un año de una reforma en cuanto a la regulación del azúcar, ¿sí? Si ustedes hoy ven, el azúcar está muy poco regulado en la industria de alimentos, está tan poco regulado que nosotros normalmente en una porción de té, una bebida de té, en una gaseosa, en un jugo comercial adquirido en cualquier supermercado estamos consumiendo 20-25 gramos de azúcar, ¿sí? Eso es estar muy poco regulados. Esta regulación en Colombia está muy próxima a cambiar, ¿sí? Para el otro año se avecina una reforma desde el INVIMA en cuanto al contenido permitido de adición de azúcar en los alimentos. Los productos gluten free. ¿Quiénes de ustedes han visto productos sin gluten en los supermercados? Sabemos que es libre de gluten, por qué es importante el gluten o por qué no queremos el gluten, porque el gluten es un enemigo. ¿Alguien tiene claridad sobre el gluten? El gluten básicamente es el componente, principalmente contenido en el trigo, ¿sí? Su proteína es la gliadina, ¿sí? Y es una proteína que no todas las personas tenemos la capacidad de metabolizar, ¿sí? Entonces básicamente genera una intolerancia. Esto no es algo nuevo, ¿sí? Se ha puesto de moda y todos los alimentos dicen gluten free, pero la enfermedad que produce el gluten, que es la celiaquía, existe desde hace más de 50, 60 años y ya ha existido siempre. Hace 40, 50 años que en la Unión Europea los alimentos libres de gluten tienen una, digamos, regulación especial
y un costo especial porque hacen parte de un problema de salud pública. Hay mucha población celíaca, es decir, mucha población intolerante al gluten. En nuestro contexto, apenas empiezan a aparecer los celíacos hace 1 o 2 años, ¿sí? Antes nadie hablaba de celiaquía, pero yo sé que muchos de ustedes, si nuevamente les pregunto en sus casas o en parientes cercanos, tendrán a alguien que les dirá que cuando consume pan en la noche le cae mal, siente un efecto de pesadez, que no puede consumir ni 100 gramos de pan porque siente que va a explotar, porque no metaboliza bien el pan, que después de que come algún alimento cargado en cereales tiene problemas digestivos. Eso es celiaquía, ¿sí? Es decir, siempre ha existido, no la habíamos llamado por su nombre, de pronto hasta en los últimos años. Entonces, esta es la moda del gluten free, es decir, productos libres de gliadina. Nosotros no hemos estado tan en contacto con el tema del gluten porque somos una población, Colombia es tiene una población que se ha caracterizado más por el consumo de maíz, ¿sí? Nuestra dieta de cereales está más representada por el consumo de maíz que por el consumo de trigo, por eso tampoco es tan frecuente la alergia al gluten. Sin embargo, hoy la gran mayoría de personas que siguen diversas dietas veganas, vegetarianas, más amigables, dietas más amigables con el medio ambiente y la conservación de los alimentos, pues buscan siempre productos libres de gluten. El 59% de la población en general busca alimentos libres de azúcar, un 12% de la población, más marcada por los veganos, productos libres de lácteos, un 7% productos libres de trigo, y otros que no saben qué quieren, ¿sí? Si uno hoy habla con los grandes desarrolladores de alimentos en grandes compañías del mundo, te van a decir la gente no sabe lo que quiere, desarrolle cualquier tipo de alimento, la gente no sabe qué quiere comer, ¿sí? Y básicamente esa es otra tendencia en la alimentación funcional. Básicamente el mercado ahora de los alimentos funcionales, ¿en qué se enfoca? Vender beneficios, ¿sí? Desde productos super primarios, ¿sí? Como es por ejemplo el cultivo de champiñones, ¿sí? Van a encontrar el granjero honesto, ¿cierto? O cultivado de forma orgánica, o cultivado con certificación kosher, ¿sí? Es decir, que ha tenido unas condiciones de cultivo, de comercialización con ética y con principios justos, de comercio justo. El doctor alimento, ¿sí? Productos que tienen en su declaración, en su etiqueta, declaraciones como ayuda a mejorar la nutrición en las personas con enfermedad cardiovascular, apto para personas diabéticas, ¿sí? Con una dieta rica en antioxidantes, este alimento puede ayudar a mejorar cierta condición de salud. Y básicamente esto nos lleva a pensar en qué es lo necesario o qué es lo que debemos pensar antes de iniciar el desarrollo de alimentos funcionales. Voy a ir un poco rápido, por eso les preguntaba ahora quiénes trabajan en la industria de alimentos, porque para muchos puede que no sea de mucho interés como las etapas de desarrollo de un alimento funcional, pero sí quiero que las conozcan porque es la responsabilidad que está detrás de las personas que desarrollan alimentos funcionales, ¿sí? O que dan esa palabra de que ese alimento va a ser benéfico para una propiedad de salud determinada. Entonces, el desarrollo de alimentos funcionales está enmarcado en los cambios de hábito de consumo y en los cambios en el estilo de vida, principalmente buscando los nuevos requerimientos de los consumidores y alimentos que sean de interés en general para la industria alimentaria. El principal interés en el desarrollo de un alimento funcional es satisfacer necesidades nutricionales, buscar la calidad de ese producto. Algunos de ustedes son microbiólogos y trabajan en la industria de alimentos. Una de las cualidades o de los principios de calidad que enmarca el desarrollo de alimentos es que microbiológicamente sean estables, sean inocuos, ¿sí? Que no representen un peligro en algún momento para la salud. Temas de seguridad alimentaria, encaminados a tolerancia cero, ¿cierto? Frente a cualquier incidente alimentario. El carácter placentero, el carácter lúdico, en muchos casos social, como es el caso de las bebidas energizantes, en su gran mayoría, hábitos de consumo diferentes, ¿sí?
A mayor cumplimiento de requisitos, mayor éxito en la industria alimentaria. ¿Sí? Esto, digamos que es la ruta que cualquier persona que trabaja en la industria de alimentos debería seguir en el desarrollo de un alimento. Pensar que a mayor cumplimiento de esos requisitos de calidad y seguridad de su producto, mayor éxito va a tener en la industria. Muy importante hablar del tema de seguridad alimentaria. Yo sé que sin duda ustedes en su profesión de muchos de microbiólogos, otros ingenieros de alimentos, saben que la seguridad alimentaria es realmente muy relevante. En Colombia, sí, no hablemos de Antioquia mejor. En Antioquia particularmente, el 70-75% de la población es portadora de Helicobacter pylori. ¿Ustedes lo sabían? Yo me imagino que sí. Ustedes que son en su gran mayoría microbiólogos, yo creo que lo sabían. Porque somos portadores en nuestra gran mayoría de Helicobacter pylori. Seguridad alimentaria, calidad de los alimentos. ¿Sí? Es muy simple esa responsabilidad que tenemos en el desarrollo de nuevos alimentos funcionales, pero en el desarrollo de alimentos básicos de la cadena alimentaria, de la canasta familiar, tenemos un compromiso muy grande de seguridad alimentaria. La tolerancia de los alimentos. Nosotros hoy vemos alimentos en el mercado que dicen gluten free y que cuando vas a hacer pruebas en el laboratorio y verificas, están lejísimos de ser libres de gluten. ¿Sí? Personas o industrias que de alguna forma un poco irresponsable han puesto en su etiqueta que son productos libres de gluten. Cuando dices que un producto es libre de pesticidas, ¿sí? Libre de BPAs, ¿sí? De bifenilus, libres de PCB, de dioxinas, de furanos, o sea, es una responsabilidad grandísima. Y aún más para el microbiólogo que está en ese laboratorio analizando ese producto, es el que está diciendo el control de calidad, sí, el producto dio 0 gluten, ¿sí? Entonces esa responsabilidad como profesional de la industria alimentaria o que de algún modo tiene que ver con la industria alimentaria es gigante y está encadenada a la seguridad alimentaria. Desarrollo de alimentos funcionales busca establecer un conjunto de requisitos y especificaciones que se deben cumplir para poder tener calidad, legalidad, responder a una necesidad comercial, atributos de salud, ser posible de producir, cumplir con las especificaciones que las demandan unas normas específicas para cada alimento y poder validar ese desarrollo. Las especificaciones comerciales están encaminadas más a los temas de empaque, a los sistemas de distribución, a las condiciones de uso y consumo, a las condiciones de stock y a la presentación. Muchas veces nosotros vemos diferentes formas en los empaques de alimentos y finalmente no sabemos por qué se dan este tipo de empaques. La gran mayoría de veces el diseño del empaque de un alimento está pensado en la conservación de ese alimento, pero también está pensado en el sistema de distribución, que haga que ese alimento se pueda distribuir, se pueda comercializar, se pueda transportar de una ciudad a otra sin que se dañe ese empaque y se conserve el alimento como tal. O diseñados porque es la máquina de empaque que tenemos en Colombia tradicionalmente para empacar, entonces nos toca empacar esos alimentos de acuerdo a lo que tenemos. Especificaciones técnicas del producto, en las que hay que tener en cuenta la formulación, los ingredientes, los aditivos, los parámetros de calidad físico-química, microbiológica, reológica, los tiempos de vida útil de ese producto, el control de calidad, es básicamente enfocado al aseguramiento de la calidad, los procedimientos de producción y la evaluación y validación del producto y la puesta en el mercado. Yo le cuento mucho a mis alumnos de AFIT de diseño y desarrollo de productos una anécdota que me pasó hace algunos años cuando empecé a trabajar en la industria. Sí, yo soy ingeniera química de profesión y cuando eres ingeniero químico piensas en muchas cosas, menos en el diseño de los productos y en el empaque. ¿Sí? Los ingenieros químicos estamos muy enfocados en el proceso, que el producto sea estable, que se pueda escalar, que las características de calidad del producto sean muy buenas, que sea soluble, ¿cierto? Entonces, hace algunos años, entre mis primeras experiencias profesionales, fueron en investigación y desarrollo en el grupo 1-3, desarrollando pues, nuevos productos. Y particularmente estuve trabajando en el desarrollo de un producto y
y vi como la gran mayoría que teníamos que ver con el producto estábamos súper centrados en la calidad general de ese producto, pero ninguno de nosotros evaluó lo que las otras áreas, el área de marketing por ejemplo, había hecho con respecto al envase en el que se iba a empacar ese producto, ¿sí? Entonces, dos áreas enfocadas cada uno en que sea bonito el empaque, que la tapa sea espectacular, que el frasco se vea genial, y otra área enfocada a que el producto sea inocuo, que sea de calidad, que sea estable, que no se oxide, que tenga antioxidantes. Bueno, finalmente desarrollamos un producto, se lanzó al mercado y a los 8 días ya lo habían devuelto completamente de todos los supermercados posibles en los cuales se había distribuido. ¿Problemas de qué? El empaque no era apto para ese tipo de alimentos. Básicamente el producto se apelmazaba en menos de 8 días en el instante en un supermercado, ¿sí? ¿Qué había fallado, cierto? ¿Qué falló? Pensar un poquito en que no solo es el aseguramiento de la calidad, el desarrollo de un buen empaque, el cumplimiento de unas especificaciones técnicas, sino que esa validación y puesta en el mercado es realmente la que te va a generar esa confianza de que el producto es estable. Tú hoy desarrollas un producto en Colombia, un alimento, cualquier tipo de alimento que desarrolles, lo más simple, una bebida, la desarrollas pensando en las condiciones de Medellín, pero la vendes en Barranquilla y quizás en Barranquilla dura 3 meses menos de vida útil que lo que dura en Medellín, ¿sí? Las condiciones climáticas, las condiciones en el supermercado, la posición donde está el producto, el cuidado de la cadena de frío, ¿sí? Esa conservación de la cadena de frío va a implicar más o menos tiempo de vida útil de esos productos. Y es algo que muchas veces no conectamos, ¿sí? Estamos muy pendientes de la calidad del producto, de que se cumplan unas especificaciones, pero no tenemos en cuenta esa apuesta en el mercado. Dentro de ese desarrollo de alimentos funcionales, cuando ya hablamos de funcional, de que hay un beneficio para la salud, pues aparte de todas estas condiciones, tenemos que cumplir con las más importantes. Evaluar la calidad nutricional realmente de ese producto, verificar si hay una propiedad de salud realmente, probar que hay una disminución del riesgo de la enfermedad, ¿sí? O en el caso de productos desarrollados para niños, probar que hay beneficio de salud dirigido a niños. ¿Con qué fin les digo eso? Hay productos que tienen declaraciones de salud en la etiqueta de los alimentos, hoy en Colombia en el mercado, y sin embargo, ni siquiera tienen una tabla nutricional completa al respaldo de ese producto. Es decir, ni siquiera cumplen con tener una cualificación nutricional, una caracterización nutricional completa para aún así tener una declaración de salud en la etiqueta. El desarrollo de alimentos funcionales básicamente comprende varias etapas, ¿sí? La primera es la obtención de principios activos o ingredientes aptos, el diseño del alimento funcional y la estrategia de validación de las propiedades de salud. ¿Cómo podemos probar las propiedades de salud? De forma in vitro, in vivo, ¿sí? Desarrollo de estrategias de barrido rápido de funcionalidad en las etapas previas de diseño y desarrollo, estudios previos de intervención, ¿sí? Y dentro de cada una de esas etapas pues habrá unas, digamos, fases que tenemos que superar. En la obtención de ingredientes aptos para consumo pues tendremos que caracterizar esas materias primas y asegurar que tienen las cualidades analíticas, sensoriales, de vida útil, de seguridad con respecto sobre todo a la toxicidad, estandarizar esos ingredientes, esos compuestos bioactivos, tener una excelente selección de las materias primas, transformar esos ingredientes o compuestos bioactivos que ya probamos, caracterizar los ingredientes como tal, diseñar las formulaciones versus la funcionalidad deseada, vehiculizar esas matrices, caracterizar la formulación, estandarizar el proceso y hacer seguimiento a la vida útil. Pocas palabras. Buscar un principio activo para transformarlo en un alimento puede ser complejo, ¿sí? Pero el éxito de esa transformación del compuesto bioactivo va a estar dada porque se caracterice completamente. Es decir, hoy nosotros podemos aislar por ejemplo, un endulzante, un edulcorante de una planta como el yacón, pero hasta que no probemos realmente todas las características
de funcionalidad, variabilidad, estandarización desde el principio de activo, escalado industrial, validación sensorial, validación de vida útil, no podemos llevarlo a un ingrediente final. En la industria en general paisa somos muy acelerados, ¿sí? Cualquier ingrediente o activo que se pone de moda lo queremos transformar industrialmente rápidamente, ¿sí? Pero generalmente nos saltamos todas las etapas más importantes que vienen en el desarrollo y formulación de alimentos y que están más enfocadas a la validación de esos principios de activos, a ver si realmente son biomarcadores, si tienen una evaluación funcional rigurosa, tanto in vitro, in silico, in vivo, ¿sí? Si tienen alguna funcionalidad que se pueda realmente demostrar, ¿sí? Y caemos muchas veces en falsos claims o falsas declaraciones de salud. Esta última diapositiva, y si a ustedes les comparto la presentación, está enfocada a las tendencias para el desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a desarrollar nuevos productos funcionales, ¿sí? Tenemos que pensar en cuáles son las propiedades que vamos a resaltar de esos alimentos. Hay unas tendencias globales en el uso de esos nuevos productos, están enfocados a productos que son mejorados, que tienen la propiedad de ser mejoradores de textura, otros productos que son fuentes de aminoácidos, productos con historia de autenticidad, étnico, ¿sí? Autóctonos de una región y que por esa autenticidad tienen unas propiedades determinadas, mejoradores de viscosidad, productos que tienen sabores con propiedades relajantes, aminoácidos esenciales, ingredientes naturales y el gran mundo de los antioxidantes naturales que proveen compuestos activos que tienen unas propiedades funcionales de salud. Vemos que esta diapositiva tiene algunas ideas para el nuevo desarrollo de productos funcionales enfocados, encaminados a buscar en un futuro propiedades o validar propiedades de salud interesantes en estos ingredientes. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quedé muy preocupado. Pues uno no sabe qué tiene en el mercado realmente. Entonces eso le genera a uno como cierta preocupación, sabiendo el impacto que tiene la alimentación sobre la salud humana. Sí, básicamente la industria de alimentos es una industria, yo me atrevería a decir, la industria más irresponsable en cuanto a la distribución de productos, porque es algo que directamente ingerimos. ¿Sí? Pensamos muy poco antes de ingerir un alimento, aunque hemos caminado un poco y yo creo que cada vez más pensamos un poco más en qué estamos comiendo, pero sí es una industria que preocupa porque si bien hay mucha regulación, hay muy poca vigilancia. Un aditivo que cumple una función, por ejemplo, de estabilidad, puede también ser funcional dentro del alimento y catalogar el alimento general como funcional por esa propiedad del aditivo. Sí, sí, en general puede ser muchos aditivos. Voy a poner el ejemplo con antioxidantes, que me lo sé. Muchos aditivos que son conservantes, ¿sí? Que tienen la propiedad de funcionar como antioxidantes porque retardan la oxidación del alimento, también a su vez pueden tener una propiedad funcional o benéfica para la salud. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿sí? La gran mayoría que sean naturales, ¿sí? Porque cuando hablamos de aditivos sintéticos ya estamos en otro mundo donde tenemos unos contras que son más grandes que los pro, ¿sí? Entonces en el mundo de los aditivos estamos migrando también a aditivos naturales, ¿sí? Colorantes naturales, saborizantes naturales, conservantes naturales. Otra pregunta. Con ese mismo aditivo, por ejemplo, si en la literatura se reporta de que tiene beneficios gastrointestinales, etcétera, o con el colesterol, y es difícil de pronto hacer la evaluación por temas de costo, pues como escoger una población y hacer todo el tema pues ya más farmacéutico, me imagino, se puede validar ante el INVIMA. Ves que tengo un producto, tengo esta cosa y está soportado bajo estos papers o esta información. Si está dentro de la lista de ingredientes registrados en el INVIMA, sí. Vamos a poner un ejemplo, sí. La fibra dietaria proveniente del cacao, ¿sí? El cacao es una gran fuente de fibra dietaria. Está registrada en el INVIMA desde hace 2 años, la registró Casaluque apenas hace 2 años.
como fibra dietaria, ¿sí? Entonces hoy alguien va a desarrollar un alimento que utiliza fibra dietaria natural del cacao y ya hay una entidad como Casa Luker que demostró esas propiedades de salud, las validó en población colombiana, el dossier se encuentra reposado en el INVIMA y ese producto aparece en la lista de ingredientes validados y aceptados por el INVIMA. Puedes hacer esa alegación de salud, pero igual no puedes hacer un claim. Lo que puedes hacer es, la fibra dietaria ha sido validada como un ingrediente prebiótico apto para, ¿sí? No diciendo que tú lo has validado o lo has hecho, ¿sí? Los ingredientes que no están en esta lista del INVIMA, tienes que entrar a registrar, hacer una solicitud al comité especializado del INVIMA, que es la CEABA, por ejemplo, la sala especializada de alimentos. Tienes que hacer el requerimiento de que se incluya ese ingrediente como un ingrediente funcional que tiene unas propiedades y tienes que entregar un dossier en el que valides cada una de esas propiedades. No es suficiente, no sé si hay 10 billones de papers que demuestran que las antocianinas de los berries son antioxidantes y sirven para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Pero si no hay un estudio en población colombiana, de nada se sirve que hayan 10 billones de publicaciones con esa información. Entonces tienes que entrar desde el proceso de registrar ese ingrediente. Agradecemos a la profesora Yasmín Lopera Pérez por su presentación. Le solicitamos nuevamente diligenciar la evaluación de la actividad y entregarla al finalizar el evento. Muchas gracias al profesor Juan Sebastián, que ya se recibió, y a la profesora Yasmín por haber aceptado compartir con nosotros los conocimientos del día de hoy, y a ustedes por estar presentes y acompañarnos. Esperamos que los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo martes 14 de agosto en este mismo lugar, donde estaremos hablando sobre biología molecular. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades de la Escuela de Microbiología. Muy buenas noches.